La música siempre ha sido una parte fundamental de los videojuegos. A día de hoy es inevitable pensar en sagas tan famosas como Mario o Zelda y no tener en la cabeza alguna de sus melodías tan icónicas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poco de retrospectiva y analizar la música de una de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos, la Super Nintendo. Pero antes de pararnos a escuchar algunos ejemplos, es importante explicar cómo funcionaba el chip de sonido de la Super Nintendo y las limitaciones que supuso en la época. Aviso de que se viene mucha carga teórica e informativa. Si no te interesa absolutamente nada de esto y solo quieres escuchar temitas guapos, te dejaré por aquí el minuto donde paso a analizar el musicón. De todos modos, procuraré explicar todo bastante clarito para que nadie se pierda. Tú confía en mí. Si aún sigues aquí, pues gracias por escucharme, supongo. Bueno, allá voy. El chip de sonido de la Super Nintendo era el Sony SPC700, capaz de emitir sonidos de 8 bits, pero el punto fuerte estaba en otra pieza que lo acompañaba, un procesador digital de señal que nos permitiría alcanzar los famosos 16 bits. De este modo, podríamos combinar sonidos de ondas puras que ya escuchábamos en la NES, junto con sonidos de instrumentos reales, o mejor llamados samples. Para ello, empleaban unos módulos de sonido, los cuales contenían una gran cantidad de samples de instrumentos. El espacio en la memoria de los cartuchos de Super Nintendo era bastante escaso, por lo que meter notas largas de este instrumento era inviable. El truco estaba en obtener muestras pequeñísimas de estos sonidos y reproducirlas en bucle muy rápido para en cierto modo dar la sensación de que está sonando de verdad dicho instrumento. La velocidad del bucle nos ayudaba a subir o bajar el tono. Fijaos en este violín de Zelda Link to the Past. Vais a notar como hay un mini bucle que se repite más rápido o más lento en función de lo agudo o grave que queremos que suene. Formatos de audio actuales como MP3 o WAV eran demasiado grandes como para caber en esos cartuchos, por lo que la música debía ser interpretada en vivo por el chip de sonido. Esto implica que los compositores no solo debían componer la música, sino programarla para que pudiera ser interpretada por la consola mientras jugabas al juego en cuestión. Respecto a más limitaciones técnicas y lo que estos compositores podían llegar a hacer musicalmente con la Super Nintendo, debemos tener en cuenta la siguiente característica: 8 canales monofónicos. Suena un poco a chino, lo sé, pero es muy sencillo. Digamos que en la Super Nintendo solo podían sonar 8 instrumentos a la vez. No parecen pocos, ¿no? Pero el problema nace en el factor monofónico. Es decir, cada uno de estos canales solo podía reproducir un único sonido. Si queríamos hacer sonar un acorde de 3 notas de piano, debíamos ocupar 3 canales de los 8 que disponemos en total. Esto supuso un gran avance en la época, ya que la NES contaba solo con 5 canales, de los cuales solo uno era capaz de reproducir samples de instrumentos y sonaba bastante a culo. Otros dos puntos importantes de mejoras añadidas respecto a la NES son, por un lado, la reverb, que consiste en que los sonidos tarden algo más en dejar de sonar y se sientan menos secos. Esta es mi voz sin reverb, esta es mi voz con reverb. Y por otro lado, la estereofonía. Hay mucha gente que ha escuchado alguna vez los términos mono y estéreo, pero no comprende del todo su diferencia. Lo cierto es que no tiene mucho misterio. El sonido mono es aquel que proviene desde un único punto, el centro. Sin embargo, el estéreo busca jugar con ambos lados, L y R. Os voy a poner un ejemplo práctico. Eso sí, recomiendo escucharlo con cascos o auriculares para notarlo mejor. Ahora mismo me escucháis desde el centro, pero si me voy para acá... Anda, vaya, estoy en la izquierda de vuestros cascos, ¿eh? Espérate, anda, ahora estoy en la derecha, jeje. La reverb y la estereofonía supusieron un avance enorme, ya que permitía jugar mucho con la sensación inmersiva del jugador, haciendo que los sonidos suenen más profundos y llegando a tus oídos desde puntos distintos. Una vez explicada toda esta parafernalia para realmente entender cómo funcionaba la Super Nintendo, pasemos a escuchar algunos ejemplos de canciones que fueron compuestas para esta consola. Número 1. Dark World, de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Zelda: A Link to the Past cuenta con una banda sonora magistral, compuesta por ni más ni menos que Koji Kondo.
considerado por la mayoría como el padre de la música de los videojuegos. Es increíble lo bien que supo adaptarse a las limitaciones de la consola para brindarnos piezas orquestales como Dark World, cuerdas frotadas, vientos metales, una caja marcando el paso y la marcha. No tuvo temor alguno al proceso de compresión y pérdida de calidad que iban a sufrir estos instrumentos a causa de las limitaciones de la consola, y gracias a ello nos brindó canciones tan maravillosas como esta. Siendo totalmente sinceros, me alegra que haya sido así, ya que siento que si esta canción hubiese sido compuesta a día de hoy y tocada por una gran orquesta, grabada con los mejores micrófonos, no sonaría igual. Tal vez es mi impresión, pero creo que la esencia se perdería un poco. Imagina que tienes a dos pintores delante tuya. A uno lo limitarás usando solo dos colores, mientras que al otro lo dejarás usar todos los que quiera. Si bien probablemente la obra del segundo pintor parezca mucho más compleja y ambiciosa por contar con una enorme paleta de colores, tal vez la del primero se sienta más pura y especial, pues habrá aprovechado al máximo su limitación y habrá hecho con dos colores algo que tal vez el segundo pintor ni se planteó hacer. Las limitaciones nos llevan a buscar soluciones, a adaptarnos, con el fin de lograr nuestro objetivo de una forma o de otra. En fin, tampoco quiero ponerme muy filosófico, así que lo dejaré en que echo de menos cómo sonaban antes los videojuegos y ya. Número 2. Battle Against the Machine, de Earthbound. Al igual que me sorprendió el talento de Koji Kondo para crear piezas orquestales en Super Nintendo, también me parece muy a destacar el talento de los compositores de Earthbound, que son unos cuantos, otorgando una variedad musical enorme, atravesando diferentes géneros y sonoridades muy distintas. Por elegir un caso especialmente peculiar, la canción de batalla contra una máquina es pura electrónica. El contraste de la canción anterior y esta es enorme, a pesar de las grandes limitaciones con las que contaban. En Zelda Link to the Past me daban ganas de salir a tocar césped y ahora con este tema me apetece irme al club nocturno más extravagante que encuentre a bailar con el niño ucraniano de este vídeo. Al fin y al cabo, en la NES, la escasez en la variedad de sonidos posibles impedía que sonasen tan distintas las bandas sonoras de un juego y otro. Número 3. Float Island, de Kirby Superstar. El caso de Kirby Superstar es un gran ejemplo de cómo unir las nuevas capacidades de la consola con lo ya establecido en la anterior. Kirby no buscaba sonar totalmente nuevo e impactante. Jun Ishikawa trató de implementar los avances sonoros de la consola, pero manteniendo una vibra fiel al 8-bit. Canciones como Float Island lo demuestran. No tenemos una canción que suene súper orquestal, ni súper electrónica. Ni siquiera busca sonar diferente a lo que conocíamos ya, sino reinventar ese sonido. Sigue con esa esencia ya establecida por la NES, con esos sonidos de ondas puras, lejos de sonarnos a un instrumento real, pero con un nivel de calidad y ejecución que aprovechaba al 100% las nuevas herramientas otorgadas por esta consola. Es importante subir al barco de los avances tecnológicos, pero más importante es recordar la esencia del videojuego, por encima de todo. Número 4. El tema principal de Plok. Los hermanos Tim y Geoff Falling son conocidos como científicos locos de la música de videojuegos. Dos hermanos con una ambición sin límite que siempre buscaron explotar al máximo las capacidades de la consola para la que debían componer. Ya lo hicieron en NES, y ahora en Super Nintendo. Si te gustaría ver un vídeo como este, pero hablando de la NES, házmelo saber en los comentarios. La banda sonora de Plok fue encargada a estos dos genios, quienes tuvieron muy claro que no iban a permitir que unas estúpidas limitaciones técnicas fueran impedimento alguno para hacer temazos con los instrumentos que más les gustan, como si de una banda de rock se tratara. Baterías complejas, solos de guitarra, estructuras de rock convencional, una armónica haciendo lo que le place, una línea de bajo consistente y sólida. Sin duda, demostraron una vez más que la Super Nintendo daba para mucho más de lo que en un primer momento podría pensar cualquiera. De hecho, una anécdota muy graciosa es que el mismísimo Shigeru Miyamoto se puso en contacto con los hermanos Falling para decirles que estaba flipando con la banda sonora de Plok, alegando que jamás pensó que una música así podría sonar en la Super Nintendo. Número 5. Aquatic Ambience, de Donkey Kong Country.
Donkey Kong Country se ganó el corazón de muchos por muchos motivos. Uno de ellos fue su música, con temazo tras temazo. Sin embargo, hay uno que se sintió muy distinto. Aquatic Ambience, el tema del nivel de agua. Había algo en ese tema que no era normal. No es solo que estuviese muy bien compuesto, sino que, teniendo en cuenta de lo que era capaz la consola, estaba sucediendo algo inexplicable. O eso es lo que se creía. El compositor de esta canción fue David Wise, un compositor con un nivel de calidad y creatividad fantástico. Como ya comenté antes, se utilizaban pequeñísimas muestras de sonidos e instrumentos reproducidas en bucle para crear la música de la Super Nintendo. Es más, en el ejemplo del violín de Zelda Link to the Past, era bastante perceptible el momento en el que ese bucle volvía a empezar, aunque a gran velocidad. Pero fijaos bien en el bajo de esta canción. ¿Notáis cómo oscila? No se siente como un bucle, se siente más como un pulso que va variando sutilmente de intensidad. A día de hoy, este efecto lo podríamos replicar de forma muy sencilla con un filtro automatizado, para modular la frecuencia a nuestro gusto y antojo. Pero en la Super Nintendo, ¿cómo era posible conseguir esto? ¿Con magia negra? ¿David era un chamán? Y no era magia negra, aunque ojalá. Era una mezcla de ingenio y trabajo. David Wise, en lugar de un módulo de sonidos para este bajo, se valió del Core Wave Station, un sintetizador capaz de modular las ondas con distintos filtros y parámetros. Para poder introducir estas modulaciones en la canción, tuvo que ir recogiendo pequeñísimas muestras de una en una, variando ligeramente el filtro aplicado en el bajo, para que una vez reproducidas todas en orden, diera la sensación de que estaba oscilando como un pulso. De todas las bandas sonoras maravillosas de la Super Nintendo, hay una que ha logrado convertirse en mi banda sonora favorita de todos los tiempos: Chrono Trigger. Lo que Yasunori Mitsuda logró junto con ayuda de Nobuo Uematsu es bastante difícil de explicar intentando hacer justicia a la magnitud que supuso en la música de los videojuegos. Por ello, en lugar de mencionar brevemente algo sobre la banda sonora de Chrono Trigger, me gustaría dedicarle un vídeo entero para que entendáis mi obsesión con su música. No sé cuándo llegará, pero llegará. Si mostráis apoyo a esta idea, puede que llegue antes de lo esperado. Y con esto llegamos al final del vídeo. Me parece muy interesante cómo cada consola dio lugar a bandas sonoras muy distintas, en gran parte por las limitaciones que éstas supusieron en el proceso creativo. Aunque la Super Nintendo me encanta y tiene para mi gusto muchas de las mejores bandas sonoras que he escuchado, también me gustaría tratar otras consolas en un futuro. Pero bueno, ya se verá más adelante. Espero que os haya gustado el vídeo y que se haya entendido todo o la mayoría de lo que os he explicado. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestra banda sonora favorita de la Super Nintendo. Estaré encantado de echar un ojo a vuestras elecciones. Y ya sabéis, dejad un like si os ha molado el vídeo, suscribíos para no perderos nada y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!